El eurodiputado alemán y jefe del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, no se anduvo con rodeos y micrófono en mano, repartió estopa a Pedro Sánchez con una contundencia que ni un crítico de cine en Twitter. Según el político germano, el presidente español ha causado más estragos en la credibilidad de España en la Unión Europea que un ventilador en una tienda de sombreros en plena rebaja de verano. Para Weber, el daño es tan evidente que ni siquiera necesita adentrarse en los detalles, la situación habla por sí sola. En una entrevista que bien podría catalogarse como cargada de dinamita, Weber acusó a Sánchez de utilizar las instituciones europeas como si fueran el parque de atracciones de su agenda personal. En lugar de anteponer los intereses de los ciudadanos españoles y europeos, el líder socialista, según Weber, ha optado por priorizar su propia supervivencia política. Vamos, lo que viene siendo un clásico mi reino por un selfie, pero en versión internacional. Weber, quien no se caracteriza precisamente por su tono ligero, abordó el tema con la seriedad de un médico leyendo malas noticias en una radiografía. Se mostró especialmente crítico con las amistades políticas de Sánchez, señalando con el dedo, figurativamente hablando, sus flirteos con partidos como Esquerra Republicana y Bildu. Según el eurodiputado, estas alianzas no son solo cuestionables desde el punto de vista ético, sino directamente tóxicas para la imagen de España en Europa. En un ataque que parecía ensayado frente al espejo, Weber afirmó que este tipo de pactos son el equivalente político a mezclar gasolina con cerillas y esperar que todo salga bien. Es incomprensible que un líder europeo dependa de partidos que parecen tener alergia a los principios democráticos y a la unidad nacional, sentenció con tono visiblemente molesto. Pero claro, con el ingenio sarcástico que caracteriza a Weber, no dejó pasar la oportunidad para un comentario ácido. Si a Sánchez le dieran un euro cada vez que alguien cuestiona sus decisiones, el problema de la deuda española estaría más que solucionado. Por si esto no fuera suficiente, el alemán elevó el tono de sus críticas, acusando a Sánchez de usar el Parlamento Europeo como si fuera un escenario improvisado para desviar la atención de sus problemas internos. Según Weber, el líder español ha intentado camuflar su ineptitud doméstica detrás de la bandera europea, como si Bruselas tuviera la obligación de resolver el desorden que reina en su propia casa. Ha intentado utilizar Europa como un escudo político para justificar su gestión interna, como si el resto de los países no tuvieran cosas mejores que hacer, lanzó Weber sin miramientos. Para él, esto no es solo un abuso descarado del sistema, sino un insulto directo a los valores europeos. En palabras del eurodiputado, es comparable a intentar vender un coche sin ruedas alegando que se trata de un modelo futurista e innovador. En otras palabras, un bochorno mayúsculo para España y una vergüenza para todos los que aún creen en el proyecto europeo. Por último, Weber quiso dejar claro que este no es un ataque aislado, sino una llamada de atención sobre el impacto que las políticas de Sánchez están teniendo más allá de nuestras fronteras. Según el político alemán, las decisiones del presidente español han convertido a España en un espectáculo que ni siquiera las plataformas de streaming podrían guionizar. España solía ser un socio clave en Europa, pero ahora está más centrada en divisiones internas y en alianzas cuestionables que en aportar al conjunto del proyecto europeo, añadió con un tono que denotaba más decepción que enfado. Para Weber, lo que España necesita no es más teatro político, sino un gobierno que se preocupe realmente por los ciudadanos y que refuerce la unidad europea en lugar de debilitarla. Como era de esperar, las declaraciones de Weber no pasaron desapercibidas y generaron un fuerte eco en los círculos políticos europeos. Varios líderes expresaron abiertamente su preocupación por el rumbo de España bajo el mandato de Sánchez, y más de uno se preguntó si esto no será el inicio de un problema aún mayor para la estabilidad de la Unión. Mientras tanto, el Partido Popular en España no perdió tiempo en respaldar las palabras del eurodiputado alemán. Al fin y al cabo, en política, cualquier golpe que venga desde fuera y refuerce las críticas internas siempre es bienvenido. Eso sí, lo que queda claro es que, para bien o para mal, Pedro Sánchez sigue siendo el centro de todas las miradas, y no precisamente por sus éxitos. No te olvides de darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte más contenido interesante como este. El eurodiputado Manfred Weber no solo levantó la voz, sino que prácticamente lanzó una ópera en forma de críticas hacia Pedro Sánchez. En su discurso, dejó claro que España necesita dejar de jugar al despiste y recuperar la posición de socio confiable que alguna vez tuvo en el panorama europeo. España siempre ha sido una pieza clave en Europa, un pilar de estabilidad y progreso, pero Sánchez parece decidido a transformar esa tradición en un recuerdo lejano, señaló Weber, con un tono que oscilaba entre la frustración y la ironía.
Según él, en lugar de tender puentes que refuercen la unidad europea, nuestro querido presidente se ha dedicado a dinamitar cualquier vestigio de cohesión. Todo un artista del despropósito, añadió con una mueca que denotaba tanto exasperación como incredulidad. No era necesario ser adivino para prever que estas declaraciones caerían como un piano desde un quinto piso en el ámbito político europeo. Líderes de diversos países no tardaron en manifestar su inquietud por la peculiar estrategia de Sánchez, una que parece más obsesionada con la supervivencia política a corto plazo que con algo tan insignificante, en su opinión, como gobernar para el bien común. Las críticas a las alianzas de Sánchez con partidos como Esquerra y Bildu ya eran un tema recurrente, pero Weber elevó la conversación, calificando estas decisiones como un riesgo no solo para España, sino para la estabilidad del proyecto europeo en su conjunto. Por supuesto, desde el Partido Popular en España no solo se apresuraron a respaldar las palabras del eurodiputado alemán, sino que probablemente estén pensando en mandarle una cesta de Navidad como muestra de gratitud. Al fin y al cabo, no todos los días un líder europeo pone en palabras lo que muchos en España llevan tiempo mascullando, que Sánchez está jugando al ajedrez político, pero con las piezas de un Monopoly. Mientras Sánchez sigue moviendo fichas de forma errática, España pierde influencia y credibilidad en Europa, apuntaron fuentes cercanas al partido, quienes, entre bastidores, no ocultaron su satisfacción ante la avalancha de críticas. Pero Weber no se quedó ahí. Con el sarcasmo afilado de quien no tiene miedo a las repercusiones, dejó claro que lo que España necesita no es más teatro político, sino un gobierno que realmente trabaje para los ciudadanos. Sánchez no solo ha debilitado la confianza en las instituciones europeas, sino que ha logrado algo casi imposible, convertir a España en un espectáculo tragicómico que ni siquiera Netflix podría guionizar, remató Weber, provocando tanto risas nerviosas como asentimientos entre los presentes. Por supuesto, su tono no fue bien recibido por todos. Mientras desde el Partido Popular Europeo alababan su franqueza, en los círculos socialistas se apresuraron a calificar sus comentarios como exageraciones malintencionadas. Europa necesita unidad, no divisiones promovidas por declaraciones incendiarias, respondieron desde el entorno de Sánchez, intentando calmar las aguas. Sin embargo, la defensa parecía más un intento de ganar tiempo que una refutación sólida. Y es que Weber fue claro en su mensaje: mientras algunos líderes europeos están trabajando para fortalecer los lazos y superar los desafíos comunes, otros parecen más preocupados por asegurarse una buena foto para Instagram. Europa no puede permitirse que uno de sus socios más importantes se pierda en luchas internas y alianzas cuestionables. Necesitamos que España vuelva a ser un ejemplo, no un problema, insistió el eurodiputado, con la convicción de quien sabe que sus palabras resonarán mucho más allá de las fronteras españolas. El debate quedó servido. Por un lado, un Manfred Weber dispuesto a sacar los colores a Sánchez y, por otro, un gobierno español que intenta, a duras penas, mantener las apariencias en un escenario internacional cada vez más crítico. Lo que queda claro es que, mientras la política española sigue siendo un campo de batalla, en Europa ya comienzan a preguntarse cuánto más podrá resistir España antes de que las decisiones de su líder pasen de polémicas a irreparables. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte y darle like para mantenerte al tanto de las últimas noticias y polémicas del panorama político y social. Aquí te contamos todo sin filtros, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo.